Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El ejemplo número 4, vamos a pasar a él, es similar al ejemplo número 3. Aquí se trata de unos datos sobre 100 artículos, pido sobre 100 artículos, en donde se desea conocer el valor estimado del promedio de entrega del pedido y un intervalo de confianza ahora con un nivel del 90%. Entonces para ello se realizaron simulaciones previas obteniéndose estos resultados. Estos resultados en ProModel corresponderían a los que se obtienen en cada una de las pestañas de resultados, pero en específico para una sola variable. Es una corrida les dio este resultado, otra corrida este resultado, así 30 corridas diferentes. Entonces ahora nos pide obtener los intervalos de confianza del 90% para estos datos. Bueno, vamos a suponer, como lo tienen en sus apuntes, que estos datos provienen de una distribución normal. Y si no supieran a qué tipo de distribución se ajustan sus datos, pues está el StatFit para que introduzcan los datos y verifiquen a qué tipo de distribución se ajustan. Bueno, en este caso vamos a suponer que son datos distribuidos normalmente. Entonces ya aquí también tengo los datos capturados, son estos. Voy a copiarlos, 30 datos. Y básicamente vamos a manejar estas mismas fórmulas, entonces de cierta forma los voy a copiar, más bien los voy a copiar. No me deja copiar de esa forma, entonces así. Voy a poner aquí las fórmulas. Y aquí, como los datos se supone que provienen de una distribución normal, entonces utilizaremos esta fórmula. El promedio corresponderá al promedio de estos datos, es la media, 7.13, más o menos decimales, de acuerdo a cómo queramos que aparezcan ahí representados en la celda. Desviación estándar, aquí al ser 30 datos, esta fórmula de des.m la podemos cambiar por des.p, que es la desviación estándar de una población, y esto se calcula cuando los datos ya superan la cantidad de 30. En este caso, como estamos en el 30, pudiéramos utilizar la fórmula des.m, ya que vamos a ver que no vamos a tener gran diferencia, ya que como vemos aquí, voy a poner la fórmula de des.m al lado para que notemos que no es significativa la diferencia, y claro, entre más datos tengan, esta diferencia aún se hace menor. 2.12 y 2.16, pues es una diferencia relativa, pero sí existe. Entonces lo correcto sería trabajar con este valor, con la desviación estándar de la población, y el alfa ahora, como el nivel de confianza es del 90%, el alfa sería 1 menos 90%, punto 1, 10%. Les había mencionado que cuando el número de datos es menor a 30 se utiliza la distribución T, y cuando es mayor o igual a 30 se utiliza la distribución Z.
Bueno, aquí también como estamos en el límite de los 30 datos, en la frontera entre estas dos condiciones, podemos usar también la distribución T, pero lo más correcto ya sería utilizar la distribución Z. Vamos a ver qué valor nos da con la distribución T. Y aquí al ladito voy a colocar el dato que nos da con la distribución Z. Con la distribución T, alfa sobre 2, punto 1 sobre 2, punto 0,5, ahora son 30 menos 1, 29 grados de libertad. 1.69. Bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis porque acá en la hoja de Excel que tengo ya está más completo y más organizado. Entonces vamos a continuar acá en la parte de Excel en donde ya tengo diferenciado los valores que utilizamos para muestras pequeñas y los valores que utilizamos para muestras grandes. Muestras pequeñas nos estamos refiriendo cuando tenemos un número de datos menor a 30. Ahí utilizamos la distribución T de Student. Y ya cuando hablamos de una cantidad igual o mayor a 30, hablamos ya de muestras grandes. Y ahí utilizamos la distribución Z. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, entonces el valor de T sería T de alfa sobre 2, o sea, ahora alfa es 10%, alfa sobre 2 es 0.05 y con R menos 1 grados de libertad, es decir, 30 menos 1, 29. Y este sería el valor, 1.69. Y para Z también sería Z de alfa sobre 2. Lo obtenemos con esta fórmula y aquí sí no requerimos de grados de libertad, simplemente la probabilidad, que como les digo es alfa sobre 2. Bueno, y vemos que los resultados son semejantes y hay una cierta diferencia, pero no es demasiada. Entonces, por este lado tenemos los resultados para muestras pequeñas y por para muestras grandes. Les decía que como aquí estamos en el umbral, son 30 datos, entonces estamos en el umbral o en el límite entre pequeñas muestras y grandes muestras, pues podríamos utilizar cualquiera de los dos criterios, pero lo más adecuado sería utilizar los resultados para muestras grandes, en donde también hay una diferencia en la obtención de la desviación estándar. Para muestras pequeñas utilizaríamos esta forma, desves.m, y para muestras grandes, desves.p. También notamos que no es mucha la diferencia. Lo que sí no cambia es la media pues se mantiene igual. El nivel de significancia alfa también se queda igual, lo que sí cambia también es la distribución que utilizamos. Por un lado T y por otro lado Z. Y el tamaño de muestra pues también se queda igual. Entonces, vamos a ver a qué distribución se ajustan estos datos, estos 30 datos en el StatFit, para estar bien seguros de qué fórmula vamos a utilizar. Entonces ahí los pego y ajustamos. Son datos continuos, ok. Y bueno, es una distribución log normal, entonces caería dentro de las distribuciones consideradas como normales. Entonces la aplicación de la primera fórmula sería la correcta. ¿Cuál fórmula? Pues esta. Nada más que en lugar de utilizar T aquí, utilizaríamos Z. Entonces la sustitución con los valores para pequeñas muestras para el límite inferior siguiendo esta fórmula pues nos daría estos resultados: 6.46 de límite inferior y 7.80 para límite superior. Y para grandes muestras, ya considerando los valores
de Z y de la desviación estándar, pero ahora para muestras grandes, nos dan estos valores, 6.49 y 7.77. Que estrictamente estos tendrían que ser considerados los correctos, aunque también pudiéramos reportar estos otros obtenidos con los criterios de muestras pequeñas. Ujú. Bueno, también entonces, ¿qué nos están queriendo decir estos datos? Que el tiempo promedio de entrega, de acuerdo al contexto del problema, el tiempo promedio de entrega quedará entre 6.49 y 7.77 días. Eso con un nivel de confianza del 90%, porque aquí estamos analizando este ejemplo a un 90% de nivel de confianza. Bueno, con ese nivel de confianza estamos estableciendo estos intervalos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o quieren ver alguna fórmula de estas? Profe, ¿podría poner la fórmula de Z, por favor? El- ajá. Ajá, esto ya la habían utilizado anteriormente, pero ahí la colocamos otra vez. Y bueno, se le pone el signo menos al principio porque ahí si no le ponemos el signo negativo nos daría la cola izquierda, nosotros queremos la cola derecha. Entonces, por eso le ponemos el signo negativo al principio. Igual pasa con la T, ¿no? También se le pone un signo negativo al principio a la fórmula. ¿Puede poner la de límite inferior, profe, por favor? Esa ya está, ¿verdad? Entonces, esta es la del límite inferior, simplemente estamos Pero sustituyendo la para Z. fórmula. Es lo mismo, pero en lugar de T, Z. Ahí, ver, ahí está. Entonces allí para el límite superior, pues lo único que cambia es que en lugar de restarse toda esta parte, nada más se cambia el signo por más aquí en vez de ser menos. Este signo de aquí se cambia por el signo más. Bueno, ya quedó. ¿O quieren ver otra fórmula? Entonces aquí R no es lo mismo que el número aleatorio. Aquí R se refiere a réplicas. ¿Cuántas réplicas se hicieron de forma preliminar? No es no indica el número aleatorio como lo habíamos estado manejando en los anteriores ejemplos. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Pregunta. Bueno, también hay que ser cuidadosos aquí. Aquí en realidad pues no es necesario reportar el resultado con tantos decimales. Aquí estamos hablando de 6 de días, entonces hablar de esta cantidad así con todos los decimales tal cual está, pues no sería del todo correcto. A lo mejor ahí con un decimal o dos a lo mucho pudiera ser suficiente. A lo mejor así, 6.5 días y bueno, ahí se ven que los intervalos son iguales. Tal vez así. Con dos decimales sería suficiente para representar lo que estamos indicando aquí, que son días. Ya más decimales pues no serían significativos o no se justificaría su uso. Y de igual forma acá, bueno, acá Excel hace los cálculos considerando todos los decimales, pero aquí no sería necesario también presentar tantos decimales. No es
no es necesario tal vez así. De todas formas, los resultados pues consideran todos los decimales.